tal? Buenas noches, queridos hermanos. Quisiera compartir algunas cosas en estos 10 minutos que tenemos, brevemente, de aquellos enemigos que tiene el creyente y de qué manera trabajan. Por un lado tenemos dos, vamos a hablar de estos dos enemigos, y los dos enemigos nos conocen y conocemos bien. Uno es Amalek, el otro es Moab. Ahora fíjense, Amalek era un nieto de Esaú. El hermano de Esaú, Jacob, era aquel que Dios había determinado que sería aquel en quien era entregado este gran el tema de la persecución, de lo que Dios había establecido. Abraham, Isaac, Jacob, y así luego. Y este era hermano, Amalek, y nosotros lo conocemos como la figura de la carne. Por el otro lado, Moab. ¿Quién era Moab? Moab era un hijo un nieto de Lot. Y ustedes saben también quién era Lot. Lot era un hombre temeroso, de acuerdo a lo que dice la Escritura, sobrino de Abraham. Pero uno y otro, es decir, aquello que está emparentado en la vida del cristiano, muchas veces es el que nos trae el inconveniente. Fíjense, en el caso de Amalek, cuando Moisés se está ya retirando de su ministerio aquí sobre la tierra, dice: no se olviden de Amalek, lo que hizo atacando la retaguardia de los débiles. Más adelante leemos sobre Amalek en Jueces capítulo 6 y versículo 3, el anterior era Deuteronomio 25, 17, aquí en Jueces 6, 3 es cuando él dice que cada vez que Israel sembraba, venían los amalecitas y levantaban todo el sembrado. Así que es una cosa que es inherente al creyente. Nosotros lo tenemos dentro de nosotros, a este gran enemigo que es la carne. El otro es Moab. Y decíamos de Moab, fíjense en Isaías 16, 6, dice: nosotros hemos oído de la soberbia de Moab. En algún momento Israel fue esclavo de Moab durante 18 años. Tanto los amonitas y los moabitas, que en su origen los dos eran hijos de Lot, son los que siempre trajeron inconveniente al pueblo, a la nación de Israel. Nehemías 13:1 también nos da un panorama, nos pinta bien exactamente lo que unos y otros eran. Así que las características de uno eran la carne, aquel ataque impensado, aquel ataque que a veces no esperamos, que es desleal de parte de aquello que habita dentro de nosotros. Y sobre eso fíjense que el Señor dijo: velad para que no entréis en tentación, dice Mateo 26, 41. Velad para que no entréis en tentación. Entonces habla, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El mismo Señor nos da una instrucción acerca de lo peligroso que es la carne. Le voy a decir más. Cuando hablamos de los moabitas, aunque allí nació Ruth, y de Ruth el Señor dispuso que viniera la descendencia de David y todo lo demás, sin embargo, cuando habla de los moabitas, está hablando de esa característica que tenían de soberbios y altivos. Y también, si nosotros lo comparamos y miramos lo que el Señor enseña, ahí el Señor dice en Mateo 11, 29, dice: aprended de mí. Es la única vez en todo el Nuevo Testamento donde el Señor dice esto: aprended de mí, soy manso y humilde de corazón. Y así que si nosotros queremos tener, o si tenemos un principio que el Señor nos enseñó, por un lado es este: ser mansos y humildes, no altivos y soberbios. Y por otra parte, no dar lugar a la carne, o saber cómo estar preparados para luchar con ella. Ustedes saben que dentro del seno de las iglesias, como en la familia y como en la sociedad, estas dos características a veces prevalecen. Y a veces damos lugar a la carne, damos lugar a ese pensamiento que pertenece más al hombre carnal, al hombre sin Cristo, al hombre natural, aquel hombre que no ha conocido las verdades del Evangelio. Y a veces la carne prevalece y nos disgustamos.
Y entonces escuchamos algo que no nos gusta y parecería como que, como decía mi abuela, nos empacamos. No lo queremos hacer, no lo voy a hacer, no me voy a poner a disposición de aquel o de aquella. No voy a hacer lo que esta persona quiere. Cuando nos olvidamos que es el Señor el que te lo está demandando. Es el Señor el que te lo está pidiendo. Y lo estás haciendo para tu bien y para el bien de aquellos a los cuales les estás entregando tu tiempo, tu ministerio, tu capacidad, tus talentos, lo que el Señor te ha dado. Lamentablemente a veces la carne nos gana. No deis lugar a la carne, dice el apóstol Pablo. Y cuando hablamos de la soberbia y cuando hablamos de la altivez, ¿cómo nos cuesta? Vivimos en una sociedad y vivimos en un tiempo donde realmente, más allá de los problemas que pueda haber y que tengamos cada día, tenemos lamentablemente esa característica natural de ser soberbios, de ser altivos, orgullosos, de no querer aceptar lo que otro nos propone, o estar en disgusto porque nos están pidiendo algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer si no es de acuerdo a mi manera de pensar. Como una vez decía un hermano, así en broma lo decía, pero decía, en mi modesta opinión, tal cosa. Pero cuando uno le contradecía esa modesta opinión, se enojaba. Entonces no era tan modesta, ¿verdad? Eso es lo que a veces sucede, esa altivez, ese orgullo, esa soberbia que a veces nos sale de adentro, donde parecería que estamos perdiendo algo. Y en realidad lo que estamos perdiendo es el reconocimiento y estamos perdiendo esa dignidad que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Esa característica tan particular y tan especial y que nos hace tan diferentes. El mundo está lleno de vivir en la carne y el mundo está lleno de soberbios y altivos y lo estamos viendo todos los días, en cualquier nivel, sea en los gobiernos, sea en las personas comunes, sea en aquellos que dirigen determinadas cosas, todos. Pero nosotros como creyentes debemos distinguirnos, debemos ser diferentes. Recuerden estas citas que les he mandado, léanla y van a ver de qué manera el Señor nos muestra acerca de aquellos que estuvieron en el pasado y de aquellos que pudieron padecer las circunstancias de dar lugar, por ejemplo, a Amalek, o dar lugar a los amonitas o a los moabitas. Y todos tienen el mismo origen, todos nacieron del mismo lugar, tanto de Lot como de Jacob y Esaú. Pero de allí nacieron y de allí vinieron, quiere decir que no es algo ajeno, no es algo que desconocemos, no es algo que nos sorprende, es algo que lo conocemos porque está dentro nuestro, cerca nuestro. No le demos lugar. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos haga fuerte en ese sentido, que el Señor nos permita ser distintos y van a ver ustedes como nosotros, nuestra familia, nuestra congregación, la iglesia en el país y en el mundo, habla de prevalecer delante de todas estas tristes cosas que son características de un mundo perdido. Que Dios te bendiga. Tengas una hermosa noche.